Bienvenidos a nuestro penúltimo video dentro de esta serie, Conociendo tu Historia, la historia de la salvación. Hemos visto todas las alianzas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Vimos a Adán, vimos a Noé, a Abraham y la última vimos a Moisés. Ahora, desde el tiempo de Moisés, donde fundó Dios a Israel como su pueblo santo, su nación consagrada, hasta el tiempo del rey David, a quien veremos hoy, pasó mucho tiempo. Así que una pequeña anécdota de cómo se rigió el pueblo en ese tiempo. Se utilizaba lo que ya se llamaban los jueces. De hecho, uno de los libros de la Biblia se trata acerca de ellos. Porque Israel se metió en un ciclo vicioso de seguir el plan de Dios, pero eventualmente siempre pecaban. Y después de haber pecado, perdían la gracia del Señor. Les sucedía una desgracia. Y cuando se miraban en esa desgracia, se arrepentían y clamaban hacia el Señor otra vez. Y Dios los liberaba. Un juez técnicamente es un liberador por medio de ese juez. Por ejemplo, como Samson o Débora o alguien. Siempre les enviaba a un líder, a una persona, y por medio de eso los salvaba. Y una vez salvos, regresaban al plan de Dios hasta que pecaban otra vez. Así que este ciclo, esta rutina, la vivieron por mucho tiempo. Hasta que por fin se cansaron y le pidieron al profeta Samuel: queremos un rey. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 8. Se le acercan al profeta Samuel y le dicen: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Y es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Ahora, el profeta Samuel escuchó esto y se disgustó porque no le pedían un rey para seguir los planes de Dios. Le pedían un rey simplemente para ser como todos los demás, para seguir las costumbres de ese tiempo. Pero el Señor les dice: está bien, dales un rey. Así que eligen como rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se mira fuerte, se mira lo que un rey debería de ser. Pero no es necesariamente el que Dios hubiese escogido, pero el pueblo quiere un rey. Así que de esa época, como que el pueblo de Israel pasa de ser una tribu, unas naciones, a un reinado. Pero este primer rey, Saúl, se pierde un poco, porque no sigue los planes de Dios. No guía a su pueblo hacia la santidad. Y por eso después escuchamos de este muchacho, David. La historia bellísima, un pastorcito que es elegido y ungido por el profeta Samuel para tomar el lugar de Saúl. Y la historia es dramática y se las sugiero que lean estos dos libros, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, que relata mucho la historia de Saúl, de Samuel y de David. Pero vemos que eventualmente el rey David se establece sobre Jerusalén. Una vez que el rey David ya está sobre Jerusalén, mira que él vive en un palacio y le da un pesar y dice: pues, ¿cómo puedo vivir en un palacio y el Señor en una tienda? Y le quiero construir un templo. Así que se propone esto y le dice al profeta Natán, que es el profeta en ese tiempo. Y le dice al principio: sí, está bien, pero después Dios le manda este mensaje al profeta Natán. En el segundo libro de Samuel, en el 7º capítulo, vemos donde Dios forma su alianza con el rey David. Porque el profeta regresa y le dice a David: así que tú me vas a construir a mí una casa para que habite en ella. Sí, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar. Y nunca le he pedido al pueblo de Israel que me construyan una casa. Y de hecho, le dice el rey David: te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Donde quiera que ibas, yo estaba contigo y eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Y le hace una promesa aquí el Señor al rey David, que es donde establece su reino de el rey David y establece su alianza con el reinado de Israel. Le dice: yo te construiré una casa. Y más abajo, que el que iba a construir el templo no iba a ser el rey David, sino que su hijo. Él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. La promesa que le hace al rey David es esta: que pasan de ser ahora un pueblo, una nación consagrada, a ser un reinado. Y este reinado tiene estas tres marcas: que el hijo de David iba a ser el que construía el templo del Señor, el que tuviera un reino
que permanecerá para siempre y que va a ser como un hijo de Dios. Ahora, esto lo podemos ver que es el hijo Salomón, que después la historia de David sigue, ¿verdad? Que sí, construye el templo, y sí, establece un reino enorme, y sí, se le ve como un hijo de Dios. Pero también aquí podemos ver, como mirando hacia el futuro, que el verdadero hijo de David, ¿se acordarán cómo reciben a Cristo? Cuando entra triunfante a Jerusalén, viva el hijo de David, es Jesús. Jesús es el que verdaderamente cumple todo esto, como hijo de Dios, como el que establece un verdadero reino, el reino del cielo, y el que de verdad tiene un reino que es eterno. Pero, ¿qué nos enseña esta alianza a nosotros? Lo que nos enseña es esto. Uno, que la esperanza, toda la Biblia, está guiada hacia Jesús para ver cómo es el reino que Dios quiere establecer. Pero en lo personal, muchas veces nos sentimos como el rey David. Señor, haré esto por ti. Voy a hacer grandes cosas para ti. Pero el Señor viene y le dice a David, no eres tú el que vas a hacer grandes cosas para mí, más bien yo te construiré una casa a ti. Así que en todos nuestros proyectos, en todo lo que hacemos, tenemos que preguntarnos, ¿no? Sí, ¿qué le quiero ofrecer a Dios? Pero Dios, ¿qué quiere hacer para mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Que quizás yo no me doy cuenta. Así como el rey David quería construir este templo, está bien, es bueno tener ese deseo, pero Dios es el que hace todo para nosotros. Y al final del tiempo, ¿quién es el que cumple eso? Jesús. Entonces, ¿dónde está Jesús en tu vida? Ofrécele todos tus planes, todos tus proyectos al Señor, porque Él es el que te quiere decir, más bien, yo quiero construirte una casa, yo quiero hacer grandes cosas en ti. Tú simplemente enfócate en poner a Jesús como el centro de todo lo que tú hagas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez en nuestro último video, donde hablaremos de esta alianza, la última alianza, que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga.